conversión, y cada vez que yo pasaba por ella de cura, las hermanitas me trataban como si yo fuera una persona muy importante, porque era sobrino nieto de nuestro padre, el padre Jiménez. Bueno, yo escribí un texto para esta conferencia, pero resulta que voy a dejarlo aquí para que ustedes lo usen de la manera que más conveniente les parezca. Pero voy también a conversar un rato con ustedes sobre esta encíclica. Ya María Elena nos dio algunas informaciones interesantes de dónde viene la encíclica. La encíclica es una especie de carta pastoral del Santo Padre, así se llama la encíclica, que predica la doctrina social de la Iglesia en el marco de las enseñanzas que se derivan de la Sagrada Escritura y particularmente del Nuevo Testamento, el Evangelio según nuestro Señor Jesucristo. Y los obispos, los sumos pontífices, orientan a la Iglesia con esos documentos. Y a mí se me ocurre, para conversar con ustedes en esta jornada, hacerme esta pregunta. ¿Qué nos diría León XIII hoy a los venezolanos? Y esta pregunta la respondo en el marco de lo que dice la Renovación. La Renovación nos dice 4 cosas importantísimas que yo quisiera que la retuvieran. Los hombres tenemos un derecho fundamental a la vida. Primer tema, el derecho a la vida. Por eso es tan horrendo ese crimen que se comete cuando se asesina a los niños que están por nacer en el vientre de su madre. Derecho a la vida. Después hay otro derecho muy importante, que es la libertad. Dios nos creó y nos dio una característica fundamental: el libre albedrío. Hasta Dios fue el que nos inventó a nosotros. Respetaba que cada uno de nosotros tome su decisión con libertad. Y hay un tercer valor importantísimo que está en la encíclica, que es el derecho a procurar la felicidad. Dios nos creó para ser felices. Yo tengo alguna observación que a lo mejor discuto más tarde con padres, sabe más que con nosotros, con una oración que dice que este valle de lágrimas. Yo creo que Dios nos hizo para la felicidad y que los seres humanos estamos llamados a ser felices. Después viene la felicidad superior, que es en la otra vida. Pero tenemos una vocación para ser felices. Y León XIII, en 1891, decía: no se está respetando el derecho a la vida. El promedio de vida en aquella época era de 35 años. Y León XIII dijo: ¿por qué? Por el hambre, por la miseria, por la pobreza extrema. Hay que enfrentar este problema. No se está respetando el derecho a la libertad, porque una persona que no tiene lo indispensable para vivir decentemente no puede ejercer la libertad. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y León XIII decía: los trabajadores están muy mal tratados, hay demasiada pobreza, hay que remediar estos hechos. Por eso yo digo que la Renovación no es un documento del pasado. Estamos celebrando 134 años de su publicación, pero la verdad es que esta encíclica tiene una vigencia extraordinaria. Y ya la vamos a comentar.
Pero el eje transversal de la encíclica Rerum Novarum y de todas las encíclicas sociales que han venido después de la Rerum Novarum es el respeto a la dignidad de la persona humana. De lo que se trata es de tomar en cuenta que cada uno de nosotros, cada uno de los que está hoy aquí, y le agradezco tanto su presencia, cada uno de nosotros tiene una dignidad infinita. Si ustedes le preguntan de pronto cómo se llama tu papá, podrían perfectamente contestar: Dios. Somos hijos de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Por eso tenemos una inmensa dignidad. Por eso tenemos que respetar la dignidad de cada mujer y de cada hombre. Pero León XIII lo que dice: los trabajadores también son hijos de Dios. Por eso al Papa León XIII le llaman el Papa de los trabajadores, el Papa del trabajo. Y León XIII dice: recuerda que los pobres son bienaventurados ante los ojos de Dios, porque de ellos se trata el reino de los cielos. Entonces, esta reflexión es importantísima en este momento de la historia de la humanidad y de la historia de Venezuela. Se está respetando la dignidad de la persona humana en Venezuela. Se está respetando el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Si León XIII viviera hoy, y por cierto, la Iglesia ha estado en el foco de la atención de la opinión pública mundial recientemente por dos acontecimientos muy importantes. Uno muy triste: el fallecimiento de un gran papa, de un gran pontífice, el Papa Francisco, primer latinoamericano que llega a ser sumo pontífice de la Iglesia Católica, primer jesuita que llega a ser papa, y el Papa es el primer Papa que asume el nombre de Francisco en homenaje a ese gran santo de la Iglesia Católica que fue el San Francisco de Asís. Por este hecho, por la muerte del Papa, el mundo concentró su atención en el Vaticano, en Roma. Pero el otro acontecimiento fue que inmediatamente después del fallecimiento del Papa se reúne el cónclave, el colegio de cardenales, para elegir al sucesor. Por cierto, la decisión no fue muy complicada. Ha habido ocasiones en que la elección de un Papa en un cónclave ha durado muchos días, muchas semanas, incluso a veces años. Se estableció una norma según la cual, pasado cierto tiempo, que los señores cardenales no se ponían de acuerdo, dejaban de recibir alimentos. Que no comen, que no trabajan, no comen. Y si ustedes no se ponen de acuerdo para elegir al Papa, pues van a pasar algo. Y esta vez los cardenales, con el auxilio del Espíritu Santo de Dios, se pusieron de acuerdo rápido y eligieron el nuevo Papa, que tomó la decisión y asumió la responsabilidad de llamarse León XIV. León, ustedes saben que los chiles tienen mucho respeto a los leones, porque el león es el rey de la selva. Y León XIV significa un homenaje a su ilustre predecesor León XIII. Pero al mismo tiempo le está diciendo al mundo: aquí vengo yo a actualizar el mensaje de amor, de justicia, de solidaridad que predicó mi predecesor a finales del siglo XIX. Entonces, señores,
¿qué nos diría el Papa León XIII? ¿Qué estará reflexionando el Papa León XIV? Pero ¿qué debemos reflexionar nosotros? ¿Qué nos dice la Reunión? Primero, la lucha por la vida, el respeto sacrosanto a la vida humana, la lucha por la libertad y la lucha por la felicidad. La enseñanza de la Reunión y de la doctrina social de la Iglesia es que debemos respetar mucho el libre albedrío de cada uno de nosotros y del conjunto de nosotros. Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Y si la respeta Dios, por supuesto que tiene que respetar los gobiernos, las autoridades, la jerarquía, el libre albedrío. Y en Venezuela hoy, ¿qué significa el libre albedrío? Respeto a la democracia, respeto a la Constitución Nacional, respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. ¿Qué significa el respeto a la libertad? Que ningún venezolano puede ser secuestrado en una posible, en una cárcel política por razones de que piense distinto que el gobierno. Que no debe haber existir esa cosa monstruosa que se llama la tortura, física o psíquica, que debe haber un respeto absoluto por el ser humano. Y esto es un tema que nosotros tenemos que asumir si queremos ser discípulos fieles de León XIII. Debemos asumir la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la Constitución. Cuando hablamos de la defensa del Estado de Derecho, es la Constitución, que tiene algunos principios bien importantes que deben ser recordados, como por ejemplo, que la soberanía reside en el pueblo y que la voluntad popular debe respetarse, y que si el pueblo vota a favor del cambio hay que respetar que el pueblo quiere cambio y hay que respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales. Es un primer capítulo. Los 13 nos diría venezolanos, cada uno haga lo que a su alcance esté para promover esos valores. Defensa de la democracia, defensa del Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos, defensa de la dignidad de la persona humana. Después está el tema de la libertad. Y una de las primeras cosas que tienen que ver con este derecho a ser libre es derecho a vivir sin miedo. Que uno pueda venir a un evento de esta naturaleza sin miedo. Que uno pueda venir a un evento de esta naturaleza y si acaso el gobierno nos hace el honor de enviar a alguien para que se entere de lo que estamos hablando aquí, reporten que estamos hablando a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de la dignidad de la persona humana, sin miedo. O sea, casi que es una primera condición sine qua non. O sea, si no se da esa circunstancia de que podamos vivir en una sociedad sin miedo a la represión política, sin miedo al hambre, sin miedo al desempleo, sin miedo a la miseria, sin miedo a la violencia doméstica o a la violencia de la delincuencia. Entonces, el primer punto tiene que ver con esto, la dignidad de la persona humana, el derecho a la vida y a una vida
estimable, decente, cómoda. Después hay un tema que también tiene que ver con todo esto, que es el aprovechamiento de los bienes que Dios puso en la tierra a la orden de los seres humanos. O sea, la economía. Que la economía funcione de tal manera que nos alcance a todos. Que todos podamos tener lo indispensable por los hijos para una vida digna y una vida decente. Que se creen las condiciones para que en el país haya un desarrollo económico próspero, para que haya muchas inversiones. ¿Cómo se recupera la economía venezolana? Con más y mejores inversiones. Y aquí hay una huelga de inversiones desde hace más de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Venezuela necesita muchas inversiones nacionales y también muchas internacionales. Muchas inversiones públicas, pero también muchas inversiones privadas. Ahora, las inversiones no van a venir a un país que está enguerrillado, a un país que está dividido, que está fracturado, a un país en el cual no hay respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos constitucionales, respeto al Estado de Derecho. Entonces tenemos que crear el clima propicio para que la economía venezolana prospere. Y tenemos que hacer un examen de conciencia. Yo tengo la sospecha de que yo soy un pelo mayor que la mayoría de los que están aquí. No de todos. Pero quiero decirles que tengo un hijo que está trabajando fuera del país, la diáspora de los venezolanos. Felizmente tengo 3 hijos que están fuera de Venezuela, pero uno se fue a trabajar, primero en los y ahora está trabajando en los Emiratos Árabes Unidos, un sitio que se llama Abu Dhabi. Y yo, como tenía tiempo que no lo veía, logré organizarme de tal manera que pude hacer un viaje allá con mi señora para visitar a mi hijo, a la esposa de mi hijo y a un hijito que tienen allá, que es un nieto, Enzo, que creo que fue la razón más importante para podernos allá. Más que el hijo nos llevó el nieto. Pero ustedes no se imaginan lo que han hecho esos señores de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, en Dubái y en otros sitios, con el petróleo. Yo digo, caramba, nosotros los venezolanos hicimos algo, no podemos negar que muchas cosas que existen en Venezuela, la autopista Caracas-Maracay, es una autopista hecha con recursos petroleros. Pero no tiene comparación, aquellos señores manejaron la riqueza petrolera mucho mejor que nosotros. Y tenemos que evaluar qué pasó durante los años de la democracia representativa, de 1958 al año 2000. Es que después del año 2000 los precios del petróleo subieron muchísimo, no por obra del gobierno venezolano, sino por la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Aparecieron 2 gigantes, uno llamado India y otro llamado China, que consumieron inmensas cantidades de petróleo, demandaron mucho petróleo y todos los precios del petróleo subieron. Y la administración de los primeros años del siglo XXI, en manos del presidente coronel Chávez y después en manos del señor Maduro, dispusieron de inmensas cantidades de dinero. Uno ve lo que hicieron en el Medio Oriente, o en los países árabes con ese petróleo, y ve lo que pasó aquí. Y uno no entiende, uno dice, qué mal se manejó esa inmensa riqueza. Pues ojalá, esa palabra por cierto es árabe, ojalá que cuando cambien las circunstancias políticas en Venezuela y venga un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno no cometa los errores terribles que se cometieron allá
Hace unos años eran unos beduinos que andaban en unos camellos. Y resulta que tuvieron sabiduría para administrar la riqueza petrolera. Pero hay otros ejemplos. Noruega. Noruega también es un país productor de petróleo. En Noruega no se consigue un pobre. No hay un solo pobre. En Noruega hay una administración de la riqueza petrolera admirable. Yo quisiera que en algún momento en Venezuela tuviéramos una administración de esa riqueza que Dios nos regaló, la providencia divina, y la encerró en la entraña de la tierra venezolana, para que todos los venezolanos podamos tener oportunidad de ganarnos con nuestro propio esfuerzo. Ya no es estar esperando de las manos del Estado, es que el Estado cree las condiciones para que los ciudadanos podamos tener todos posibilidad y oportunidad de progresar económicamente para satisfacción propia y para satisfacción de los miembros de la familia y para satisfacción de los ciudadanos de la nación venezolana. Y esto se puede hacer, lo hicieron los árabes, lo hicieron los noruegos. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? La recuperación de la economía venezolana supone que ganemos la batalla de la confianza. Hay que tener un gobierno que inspire confianza a los inversionistas, porque ningún inversionista va a arriesgar sus capitales en un país donde no hay garantía de respeto a las normas jurídicas del Estado de Derecho. El Papa León XIII nos diría: oye, hay demasiados pobres en Venezuela, hay demasiada gente pegando, y no sé si el Papa utilizaría este lenguaje, pero lo cierto es que diría: ¿qué pasa que un país tan rico? Tranquila, yo me cuido, no te preocupes. Sé que los viejos nos morimos de tres cosas: de la caída, o de la tama, o del pulso. ¿Cómo hacemos nosotros para crear las condiciones que nos permitan que los ciudadanos encuentren oportunidades para, con su trabajo, lograr progresar? Fíjense, les voy a decir una frase que se la escuché al doctor Arturo Borrell y que la he hecho progresivamente mía. La frase de Urner es la siguiente: los países que progresan son aquellos en los cuales los ciudadanos mantienen al Estado, y los países atrasados son aquellos en los cuales el Estado mantiene a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo hacen los ciudadanos para mantener al Estado? Trabajar, producir. Y parte de su producción y de su riqueza la pagan en impuestos para mantener al Estado y para que el Estado cumpla las funciones que debe cumplir el Estado, que por cierto no son tantas. Me acuerdo que yo hice una vez un discurso en el Congreso que se llamó "El pueblo está bravo". Y en ese discurso yo decía que la democracia venezolana tenía tres enfermedades. Una era el centralismo exagerado. Todo se resolvía en Caracas. Él fue el que propuso que se eligieran los gobernadores con el voto popular de cada estado. Y felizmente se pudo hacer, porque mi competidor por la presidencia en las elecciones del 88, que fue quien ganó las elecciones, en 1988, Carlos Andrés Pérez, asumió también la misma tesis, y los votos de los dos grandes partidos se sumaron para que los gobernadores fueran elegidos por el voto popular. Pero ahí también mantiene ese discurso la necesidad de la creación de la figura del alcalde, porque los municipios necesitaban gobiernos con facultades para resolver los problemas del municipio, que es el gobierno más cercano a los ciudadanos.
y que debía personalizarse el voto, que no se debía votar por una tarjeta con un color sin saber por quién se estaba votando, sino que tenían que identificarse los nombres de los candidatos a los distintos cargos. Entonces necesitamos más democracia, más y mejor democracia. Hemos retrocedido mucho en los últimos 25 años y no puedo dejar de decirlo. La democracia hasta el año 2000 tenía muchos fallos y muchos problemas, pero nada comparable con el deterioro de los valores democráticos que se ha hecho presente en los últimos 25 años. ¿Qué nos diría el Papa? Trabajen para que en Venezuela haya más y mejor democracia. Trabajen para que en Venezuela haya una economía próspera que permita que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de un trabajo digno, de un ingreso satisfactorio, de una estabilidad social fundamental. Entonces, tenemos que revisar los errores que se han cometido en el pasado y tratar de que hacia el futuro se corrijan esos errores y que no haya tanta miseria y tanta pobreza. ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza? Si ustedes me dijeran, ¿usted tiene algún remedio para resolver el problema de la pobreza? Yo diría sí. Hay un remedio fundamental. No son, por cierto, bolsas de comida en mal estado. El remedio para resolver el problema de la pobreza es educación, más y mejor educación. Educación para el trabajo. Preparar a los jóvenes venezolanos para que puedan acceder a los empleos sofisticados que se están creando como consecuencia del progreso económico y tecnológico de la humanidad. Entonces, más y mejor educación, preparar a las nuevas generaciones sobre todo, pero también a los que tenemos un poco más de edad. Creo que hasta el último instante de la vida de uno debe estar aprendiendo cosas. Y preparar a nuestros jóvenes para que tengan capacidad de levantar su familia, no por dádivas del gobierno, no por regalos que vienen o no vienen, de acuerdo con las simpatías políticas que pueda tener. Si usted vota por mí, yo le regalo una bolsa de plata. No, eso es una humillación, eso es una falta de respeto a la dignidad de la persona humana. El tema es una economía que genere empleo y que a través de los empleos la gente pueda vivir. Después de la educación, el otro remedio para acabar con la pobreza es generar empleo. Si se generan los empleos pero no se atiende la educación, los jóvenes no van a estar preparados para asumir los empleos modernos. De modo que tiene que combinarse la inversión que genere oportunidades de trabajo y la educación que capacite a los ciudadanos para esos empleos y para ganar buen salario y buena suerte. No es el Estado dadivoso el que nos va a regalar algo para salir de la pobreza. Es el propio esfuerzo nuestro, con nuestra educación, con la educación que tengamos, y con la preparación y con la capacitación para el trabajo. Entonces, más y mejor democracia nos pediría el Papa León XIII en la Rerum Novarum modelo 2025. Más y mejor democracia, más respeto por la libertad, más y mejor economía. Erradicar la pobreza se puede. Parece embuste, la gente dice, no, esto es un problema inmenso, insoluble, no, se puede resolver. Y una cosa que yo recomiendo mucho, fijarnos, y sobre esto, por cierto, hay unos videos muy buenos que yo les recomiendo, que está haciendo mi hijo Pedro Pablo, que salió inteligente como su madre, y tiene unos videos en donde se habla de en qué países desapareció la pobreza. En los países que respetan la libertad y la democracia y el mercado.
y las inversiones, y los empresarios y la empresa privada. ¿En qué país todavía hay miseria y pobreza horrible? Los llamados países socialistas, entre los cuales, desgraciada y dolorosamente, está Venezuela. Cuando llegaron los señores del socialismo del siglo XXI, una de las cosas que dijeron que iban a acabar era con la pobreza. Y resulta que nunca había habido tanta pobreza en Venezuela, nunca había habido tanta miseria en Venezuela como la que ha habido en los últimos años. Entonces, es necesario, a la luz de lo que enseña la encíclica Rerum Novarum, trabajar por erradicar la pobreza. Y yo, modestamente, recomiendo que se reflexione sobre estos dos elementos para erradicar la pobreza. Y yo recomiendo que son más y mejor educación. La educación en Venezuela ha retrocedido dramáticamente en los últimos años. Es dolorosísimo lo que está pasando en materia de educación. Pues con esta educación no vamos a resolver el problema de la pobreza, al contrario, lo vamos a agravar. Ahora hasta los maestros son pobrísimos porque se les paga unos sueldos miserables que no se corresponden con el respeto que debe tenerse por la dignidad del trabajo de los maestros. Bueno, ¿qué más? Tenemos que rescatar, y esto lo menciono de cuarto, pero podría haberlo mencionado de primero, los valores éticos, los valores morales. Los señores que nos gobiernan en este momento dijeron que llegaban al gobierno para acabar con la corrupción. Y en aquella época, cuando ellos llegaron, había corrupción. Dolorosamente hay que reconocerlo, había corrupción. Ahora nada parecido con lo que existe ahora. Es decir, la corrupción que hemos contemplado en los últimos 25 años es cataclísmica, es descomunal. Basta simplemente mencionar dos casos que nadie me podrá reclamar que los haya mencionado porque es el propio gobierno que los ha denunciado. Al primer señor que nombraron presidente de PDVSA, que ahora me dicen que vive en Europa, lo andan buscando porque se llevó una enorme cantidad de dinero. Y después cuando cambió de Chávez a Maduro puso a un hombre de su confianza al frente de PDVSA y ese está preso aquí en Venezuela porque se llevó una enorme cantidad de dinero. Tenemos que centrar los valores éticos. Y esto es algo que está clarísimo en la encíclica Rerum Novarum y en la predicación de los papas constantemente. La política es para servir al bien común, no para enriquecer a los políticos. No es para satisfacer apetitos subalternos, sino para servir al bien común. El Papa Pío XI, creo yo, que fue Pío XI, dijo algo, pero que lo ha repetido ahora el Papa Francisco, y ya lo dijo el Observatorio Romano, o bajo el nuevo pontificado del Papa León XIV. Oigan esta frase, que dijo Pío XI, y que la han repetido sus sucesores: la política es la forma más excelsa de la caridad. Ustedes saben que en el lenguaje de la Iglesia la caridad es el amor, después de la religión. Ahora, si nosotros hablamos con algún maracayero ordinario que anda por ahí por la calle, y uno le pregunta: ¿tú crees que la política es una forma excelsa de la caridad? No, sí, pues es una pequeña vagabunda. Bueno, una cosa que nos recomendaría el Papa León XIII, y seguramente también lo hará el Papa León XIV, es que hagamos de la política una forma excelsa de la caridad. O sea, es por amor a los ciudadanos, porque este es un mandato fundamental. A mí me preguntan, me piden cédula de identidad para saber si no soy venezolano o no. Y me dicen: ¿y usted de qué religión es? Bueno, yo soy cristiano y soy católico. Me pueden preguntar: ¿y cómo se identifica usted como católico? Y la manera de identificarse, la cédula de identidad de un católico es: porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Que os améis los unos a los otros como
Esos políticos que llegan al poder solamente para que su mamá los vea en la televisión, para satisfacer el ego y la vanidad, o esos políticos que llegan al poder nada más pensando en perpetuarse en el poder, o esos políticos que llegan al poder nada más que buscando cómo me hago rico, millonario. Eso no se parece a lo que el Papa dijo cuando dijo: la política es la forma más excelsa de la caridad. Es una forma del amor. Entonces, una de las tareas éticas que tenemos es reivindicar el carácter de la política como servicio al bien común. Por eso, con el permiso de los padres, ahora que estuvimos en el Te se rezó al final del Te una oración, que yo tengo toda la intención de piratearme. Esa oración que rezaron al final es la siguiente: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Magnífica la oración, yo también la rezo. Pero lo que me propongo hacer es agregar: Señor, danos políticos. Señor, danos políticos santos y sabios. Señor, danos muchos políticos sabios y santos, para que sean alcaldes, para que sean gobernadores, para que sean ministros, para que sean presidentes de la República. Entonces, en la Rerum Novarum está planteado la necesidad de que la política sea para servir al bien común y no para servir a los bolsillos de los políticos y a los intereses subalternos de los políticos. Pero los políticos entendamos, esto también es importante, y en la historia de Venezuela tenemos lecciones muy importantes. El interés de la nación venezolana tiene que estar siempre por encima de los intereses de los partidos. No puede ser que yo diga: a mí no me importa que Venezuela se friegue con tal de que mi partido salga bien, o con tal de que mi persona salga bien. Los intereses personales y los intereses partidistas deben estar subordinados a los intereses nacionales. Y tenemos ejemplos buenísimos. Aquí hubo, creo que hay poca gente aquí que haya estado en esa época, pero a lo mejor se acuerda de la Guerra Federal. En la Guerra Federal se mataban los venezolanos los unos a los otros. Y de repente el general Páez y el general Falcón dijeron: oye, ¿por qué en lugar de matarnos no echamos una conversadita? Vamos a conversar, vamos a tomar un cafecito. En la hacienda Coche, cerca de Caracas, se reunieron y acabaron con la Guerra Federal, con diálogo. Pero aquí en Venezuela tuvimos democracia del 45 al 48, pero los propios demócratas acabaron con la democracia porque pusieron los intereses partidistas por encima de los intereses nacionales. Y de repente vino alguien, le dio un empujón y lo tumbaron. Y cuando regresaron, después de 10 años de dictadura militar, se pusieron de acuerdo en el Pacto de Punto Fijo, cuya virtud más sobresaliente es que se pusieron los intereses del país por encima de los intereses partidistas, y por eso pudimos tener un paréntesis de 40 años de democracia, gracias a que hubo políticos que fueron capaces de poner el interés de la nación por encima de sus intereses personales. Eso nos está convocando hoy también. Todas estas cosas que les estoy diciendo no son para 1891. La encíclica Rerum Novarum tiene un valor profético. Nos está diciendo hoy todavía muchas cosas, muchas obligaciones, muchos deberes que tenemos que atender en relación con las circunstancias predominantes en el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, calidad de vida. Pregunto, ¿cómo está el problema de la electricidad en Maracay? Yo creo que en Maracay la situación de la electricidad está bastante mejor que en otras partes del país, pero hay regiones
imaginan lo que es Maracaibo sin aire acondicionado? Ese calorón. Pero es que no es solamente el aire acondicionado, es que no hay desarrollo posible si no hay garantía de servicio eléctrico eficiente. Agua. Ustedes tienen la bendición de que tienen aquí al lado el Castaña. Hay mucha gente que en Venezuela no tiene acceso al agua potable. Yo me acuerdo que cuando Fidel Castro fue invitado curiosamente a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en 1989, él quiso tener una reunión con el que había quedado de segundo, porque no había quedado tan lejos. Entonces yo quiero hablar con Alfredo segundo. También tuvimos una reunión y me dijo aquel gorila grandote, me dijo, por ahí dicen que yo le tengo envidia a Venezuela por su petróleo. Y es verdad. ¿Cómo me gustaría a mí que en Cuba hubiera petróleo? Pero yo le tengo más envidia a los venezolanos por el agua. Ustedes tienen mucha agua. Pero qué desperdicio ha sido el agua en Venezuela. Los llanos se inundan durante los meses de invierno que llaman, y después son un desierto reseco durante los meses de verano. Hay que dominar el agua. Pero si hablamos de servicios públicos, debemos hablar también, sobre todo, de salud. Yo no sé cómo está eso en Maracay, pero en Venezuela en general, yo he llegado a la conclusión de que hay que ser millonario para enfermarse. Yo tuve un pequeño accidente de salud recientemente, y aquello fue espantoso. Yo digo, bueno, yo al fin y al cabo tengo algunas posibilidades, tengo familia y tengo hijos, y me ayudaron. Pero tanta gente que se muere de mengua porque no hay manera de comprar las medicinas o de pagar los servicios médicos o los servicios hospitalarios. El Reino Global no se refiere específicamente a estos servicios públicos, pero en todo caso están en el tapete. Y junto con la salud, un problema fundamental que es la educación. Verdaderamente hay que darle prioridad en la agenda de la recuperación de Venezuela a la educación. Entonces, atendiendo la cordial, amable y generosa invitación que ustedes me hicieron para hablar sobre la renovación, yo preferí actualizarla, digamos, conversar sobre lo que la renovación nos estaría diciendo hoy, año 2025, a los ciudadanos de México y particularmente a los ciudadanos de Venezuela. Pero en la renovación hay una cosa importantísima también con la cual yo quisiera concluir esta presentación. Un llamado a la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. Vienen tiempos mejores y debemos confiar en el Señor y que vendrán esos tiempos mejores. Yo quisiera, por cierto, que vinieran de práctica. No sé cuánto tiempo me queda bien, pero yo quisiera ver el cambio. Porque déjenme decirles que yo supe de una conversación que hubo entre dos amigos míos muy admirados, muy respetados. Los dos fueron presidentes de la República, Rafael Caldera y Luis Herrera Campillo. Cuando estaban ya los dos pidiendo pistas, Luis Herrera fue a visitar a Caldera en su casa. Caldera estaba ya en silla de ruedas. Y conversaron como dos buenos amigos. Creo que al final seguramente dirían, bueno, nos vemos allá. Pero cuando se estaba yendo Luis Herrera, Caldera lo retuvo y dijo, oye Luis, antes de que te vayas, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Saben lo que es esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y Luis Herrera, muy característico de él, le dijo, no sé, Rafael, pero no te des mala vida, porque ni tú ni yo vamos a ver el final. Y en efecto se fueron los dos sin ver el final de esto. Yo quiero decirles con mucho cariño que yo quiero ver el final.
quiero ver por dos razones. Una, porque lo quiero ver en términos terrenales. Pero otro, porque si Dios, en su infinita misericordia, me permitiera a mí llegar al sitio donde están ellos dos, me daría una pena enorme. Ellos dos dirían: mira, ese que está hablando ahí no es Eduardo Fernández. Vamos a preguntarle cómo terminó la vaina. Y me daría una pena horrible decirle: no, y todavía no había terminado. Así que por favor, vamos a ver si hacemos algo. Rezar y actuar. Ora et labora, como decía San Benito. Rezar y trabajar para que en Venezuela venga un cambio y podamos vivir conforme a lo que nos manda la renovación. Muchas gracias.